Hola, ¿cómo están? Soy Tamara Villanoboa de Regina Educa. Estoy con Natalia Guerrero, que es parte de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, que es psicóloga, sexóloga, y me quise juntar con la Nati para hacerle preguntas que ustedes me han hecho por interno, para hablar sobre las emociones, nuestros sentimientos y también qué pasa con nuestra sexualidad en estos tiempos de marcha, de crisis, de inseguridades al futuro y todo lo que ha estado pasando y probablemente siga pasando. Entonces, bueno, gracias Nati por también tomarte el tiempo. Muchos me preguntan sobre la ansiedad, sobre las ansiedades que han vuelto, que habían desaparecido, no sé, hace 4 o 5 meses y que volvieron y que los imposibilita para poder marchar. Otros que simplemente al generarse así como un grupo de gente ya se sienten ansiosos. Entonces, ¿qué podemos hacer y cómo se puede manejar esta ansiedad que puede ser nueva o que haya vuelto? Perfecto. Bueno, muchas gracias Tami por este espacio. Como escuela estamos en este momento haciendo lo posible por colaborar desde la educación emocional, que es parte también de la educación sexual, pero que como todas sabemos nos falta tanto en este país, ¿no es cierto? O sea, somos un país que no ha tenido ni educación sexual ni educación afectiva. Entonces, frente a una situación de crisis como esta, en la que se nos levantan tantas emociones juntas, tenemos pocos recursos para saber cómo enfrentarlas. Así que este tipo de materiales como el que estás levantando es muy importante y te lo agradezco de corazón. Bueno, lo que nos estás diciendo sobre la ansiedad en las marchas, la incertidumbre y todos estos temas, tiene que ver con una de las emociones básicas, que es el miedo. Y el miedo es una emoción básica porque tiene una utilidad en nuestro cuerpo. Siempre para el tema de educación emocional sirve citar esta peli de monitos de Pixar que se llama Intensamente, ¿no es cierto? Porque es un recurso didáctico muy útil para mostrar que también las emociones que no son tan alegres, valga la redundancia, tienen una finalidad en la sobrevivencia de las personas, y no solo la sobrevivencia, sino que también en su capacidad para comunicar y conectarse con otras personas. Entonces, este momento específico sociopolítico que estamos viviendo está caracterizado por tener simultáneamente muchas emociones juntas, y cuando las personas sentimos emociones, luego les damos significados a estas emociones, o sea, las transformamos en sentimientos. Y es muy probable que personas que en este momento están sintiendo un miedo esperable, luego le den una connotación que puede ser de culpa, de ansiedad, de otros elementos que la hagan todavía más difícil de sobrellevar o de poder manejar. Entonces, la primera cosa que hay que hacer siempre que nos sentimos emocionados en una emoción que no sabemos mucho cómo manejar es poder reconocerla y darle un lugar, un espacio, no negarla, porque si no tenemos dos procesos psicológicos simultáneos que hacen más difícil la tarea. O sea, si yo me estoy sintiendo, por ejemplo, ansiosa o triste o alegre, también hay personas que sienten culpa por sentirse alegre, por ejemplo, y a eso yo le sumo una preocupación que niega esa emoción, tengo doble dificultad. Si en cambio yo digo, ok, tengo miedo porque es normal que tenga miedo, o tengo pena, o tengo alegría, o tengo asco también, y la valido y le doy un espacio y un lugar, focalizo toda mi energía psicológica en poder resolver esa emoción y darle un lugar de expresión también. Entonces, si por ejemplo a mí me da miedo salir a marchar, quizás lo adecuado para hacer es decir, ok, soy una persona a la que esta forma de lucha no le acomoda. Hay tantas formas. Este video es una forma, por ejemplo, de contribuir a lo que está sucediendo, y no estamos ni rodeadas de gente, ni exponiéndonos a las lacrimógenas, ni nada. Entonces, encontrar la propia forma. Si a mí me da alegría y las personas que están a mi alrededor me comparten esa alegría, por ejemplo, quizás yo puedo estar alegre porque hay una revolución y quizás toda la gente de mi familia no está de acuerdo con esta revolución. Quizás encontrar alguna forma de poder aceptar esa alegría y expresarla fuera de mi círculo cercano, pero darle un lugar de reconocimiento y después de expresión es lo que hay que hacer con las emociones siempre. Entonces, porque, a ver, dentro de lo que yo entiendo del miedo, es que ya, te protege. Exacto. Eso es lo que hace, te protege, pero cuando pasa ciertos límites se empiezan a crear fobias. Sí. Y eso te imposibilita. Entonces, claro, ¿cómo, por ejemplo, tenés alguna recomendación física, ¿cachai? Algún ejercicio de repente de respiración que alguien pueda aplicar al momento de, no sé, estás ahí en tu casa, en el centro, que a ti te debe pasar, sí, en el centro, sí, vivo en La Moneda, y escucháis los helicópteros muy cerca, entonces
Yo hablaba con amigas y conocidas y les pasa esa sensación de que el helicóptero va a botar algo, va a tirar algo y te hace sentir muy ansioso, mucho miedo, e inseguridad dentro de tu espacio más seguro, que es tu casa o la casa de un amigo. ¿Hay algún ejercicio físico que se pueda realizar? Respirar 8 veces, no sé, algo así. Sí, por ejemplo, es importante lo que tú dices, el miedo sirve para protegernos, pero quizás un pasito más atrás. Nosotras como personas hoy tenemos el mismo cerebro que teníamos en la caverna, o sea, como nuestra forma se ha mantenido en el tiempo. Digamos que los softwares de nuestro cerebro se han ido actualizando, pero las emociones básicas siguen siendo muy ancestrales. Entonces, nuestro cerebro tiene algunas dificultades para reconocer los miedos que tienen que ver con la sobrevivencia extrema, por ejemplo, que viene a comerme un dinosaurio o un león, o miedos que son más psicológicos, son más abstractos. Entonces, afortunadamente no somos solo esa parte primitiva del cerebro, sino que tenemos toda esta parte frontal, que es la que se encuentra, valga la redundancia, detrás de nuestra frente, que nos ayuda a darle interpretaciones a eso, como te decía antes, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy en mi casa y pasa un helicóptero por arriba, obviamente mi cerebro, la parte más primitiva, dice peligro, 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 y me manda señales corporales que yo después, con la parte frontal de mi cerebro, necesito tranquilizar o potenciar, porque si efectivamente viene un guanaco corriendo atrás mío, yo tengo que correr y para eso me sirve el miedo, para protegerme. Si yo estoy en mi casa y pasa un helicóptero y eso a mí me asusta, yo puedo evaluar, ¿estoy corriendo un riesgo real o es un riesgo simbólico, más abstracto? Si el riesgo es real, hay que protegerse. Si es un riesgo más simbólico o abstracto, lo que podemos hacer es evadirlo, por ejemplo, poniéndome música o haciendo algo que me distraiga. Lo que puedo hacer es canalizar ese miedo para modificar lo que está sucediendo. Por ejemplo, las personas que vivimos en el centro nos estamos organizando para poner una denuncia porque las lacrimógenas están dentro de nuestra casa todo el tiempo, aun cuando no estemos marchando, por ejemplo. Si estamos marchando obviamente es diferente, pero eso no debería ocurrir. Hay niños, hay recién nacidos que están en su casa, hay personas con dificultades respiratorias que esto les está afectando. Entonces, por ejemplo, yo puedo transformar mi miedo, mi sensación de malestar, la recibo, la registro y la transformo en una acción. Como decir, oye, yo ya no quiero más este miedo, tengo que movilizarme para lograrlo. Y si no, están después todas las técnicas que tú estás mencionando, de respiración, de meditación, de concentración y de distracción. Las personas latinoamericanas no somos tan tendientes a poner la mente en blanco, somos más tendientes a poner la música fuerte. Entonces, de repente, ponerse en este momento una tarea nueva como meditar puede ser un poco frustrante porque también es difícil meditar con todos los ruidos que nos invaden, por ejemplo. Pero sí, por ejemplo, yo puedo poner la música más fuerte y hacerle contraste al ruido. Entonces, finalmente tenemos en este momento muchas opciones de elegir. Sí. ¿Cachai? Estamos nos estamos enfrentando a nuestras emociones y tenemos la capacidad de elegir qué hacer con eso. Sí. Yo creo que eso es súper clave porque tenemos la opción de, como decir, evadirlas, hundirme en la pena, hundirme en el terror o decir, voy a hacer algo con esto y voy a actuar de la siguiente forma. Haciendo videos, haciendo vlogs, sacando fotos, haciendo dibujos, juntándome con mis amigas, las ollas comunes, y hay cabildos, infinitas opciones. Entonces, tomar tu elección, finalmente ver lo que tú eres capaz de hacer y tomarlo. Incluso no hacer nada también es una acción válida. Por ejemplo, como está diciendo Tamara, en este momento las crisis son siempre un espacio de infinitas potencialidades de cosas que podemos hacer. Estamos en una crisis muy importante, histórica, somos parte de una revolución que es muy importante y que va a pasar sin duda a la historia, pero en este momento específico mis emociones son siempre un lenguaje de que yo tengo que hacer algo. Y ese hacer algo podría ser no hacer nada también. O sea, el autocuidado en este momento, por ejemplo, para las personas que están saliendo todos los días a manifestarse es importante también, porque esto no se va a acabar pronto. Entonces, si yo voy todos los días a las marchas y un día me siento cansada y ese día en cambio lo que quiero hacer es algo totalmente distinto, está bien también. Ahí es importante mencionar que hay gente que en este momento también está ofreciendo otros espacios entretenidos, de autocuidado, de apapache, que son válidos también, y asistir a esos espacios o un día escuchar una música que no tiene nada que ver con esto, o ver una serie estúpida para distraer la mente, o tener sexo también rico y placentero, pueden ser formas de hacer pausas que nos permitan seguir avanzando
y manejar mejor nuestras emociones en general. Exacto, no sentir culpa por sentir algún placer en algún momento o darte un tiempo de espacio. O sea, tenemos que igual cuidarnos, por eso está tan en boga la palabra también autocuidado. Y otra cosa que me llegó por interno fue el hecho, un par de chicas me preguntaron que seguían con el deseo sexual alto, que también yo sé que en este momento de crisis puede ser que baje mucho o suba mucho, haya como desregularizaciones, pero que no llegaban a lograr el orgasmo como usualmente lo hacen, y que eso también las frustraba y las preocupaba mucho. Qué importante tu pregunta también, o la pregunta que te hicieron, porque efectivamente sabemos ya, eso está súper estudiado. En momentos de crisis sociopolíticas o de catástrofes naturales, hay personas a las que se les inhibe el deseo y otras a las que se les aumenta mucho. Y esto puede suceder en contemporánea con tus vínculos o puede ser desintonizado, y eso podría generar obviamente una dificultad si es que no se naturaliza o no se conversa adecuadamente. Pero en cambio poco se habla sobre el orgasmo. Y el orgasmo es importante mencionar que las personas, para tener un orgasmo necesitamos tener la capacidad de soltar el control. Entonces, obviamente para poder soltar el control yo necesito sentirme segura, tranquila, en un espacio en el que no corro riesgos. Y si eso ocurre mientras tengo un helicóptero encima mío, como en este momento, puede ser muy fácil que yo pierda ese poder de soltar el control. Precisamente por lo que te decía antes, o sea, la misma máquina que teníamos en las cavernas servía para que si estábamos teniendo sexo y venía una bestia a comerme, ¡pum!, se cortara esa actividad y la sobrevivencia. Entonces en este momento, si yo estoy en una relación sexual que está siendo placentera y pasa algo que me desconcentra, yo podría perder la erección del clítoris o del pene, podría tener una dificultad con la lubricación y también podría tener una dificultad con el orgasmo. O sea, que se interrumpa el curso de lo que estábamos viviendo rico en el erotismo, y que haya que, importante, dar un momento para retomar. Muchas personas piensan que si, por ejemplo, yo estaba teniendo una relación y se pierde la erección, no hay otra solución que frustrarse y darse cada uno vuelta para su lado. Hoy sabemos, gracias a las últimas como investigaciones sobre la sexología y la respuesta sexual humana, que la mejor actitud es decir como, ok, fluyamos en este momento que es un poquito de baja de la excitación y retomemos, reconcentrémonos, sintonicémonos. Perfecto. Sí, como la actitud que hay en ese momento es muy crucial. Es crucial. Bueno, en general la actitud de frustrarse frente a la sexualidad, ya sea el bajo deseo, alto deseo sobre tu pareja, que tú decís como que poco empático está siendo, hay que tenernos más paciencia y yo creo que ser más empáticos, o sea, en general. Y me salta la última pregunta que nos llegó, que fue algo que también a mí me toca mucho, que es una chica que al igual que yo es emprendedora y pasa momentos difíciles. En este momento a la mayoría de los emprendedores nos está pasando que no sabemos bien cómo continuar con nuestros emprendimientos sin pasar a llevar, porque tenemos todos nuestros ideales, tenemos nuestras ideas de frente, queremos luchar, quisiera estar en todas las marchas todo el rato, pero uno dice, soy la única trabajadora de esta empresa, entonces si estoy marchando todo el rato no voy a poder mover mi empresa. Entonces, ¿qué hacer? ¿Tú qué recomendáis? Como, ¿qué forma, cómo enfrentar eso? Finalmente es cómo enfrentarlo. Sí, yo en ese caso daría dos consejos. Uno para quien está emprendiendo o quien está en este momento con dificultades sobre su propio emprendimiento, y otro para la población toda, en el sentido de que siempre por esta falta de educación emocional y afectiva, tenemos un país en el que hay muchas dificultades para poder tener diferencias de opinión o diferencias de reacción sin ser criticados y criticadas. Entonces, en este momento, a muchas personas que están decidiendo continuar con sus actividades, se les está criticando, ¿no? Es como si estuvieran contra el movimiento. Y ahí lo que nos falta como país es una capacidad de análisis que vaya más allá de esa superficie y que pueda mirar, obviamente, que si hay alguien que tiene un proyecto que es hermoso y quiere ofrecer servicios relacionados con este proyecto sin descontextualizarlo, no es necesariamente algo que va contra la resistencia que estamos levantando, sino que podría ser a favor de hecho. Por ejemplo, tú trabajas en un tema que tiene que ver con el placer sexual, con la anatomía corporal, con la educación sexual,
En este momento necesitamos mucho de eso. Entonces, si tú cierras tu negocio, entre comillas, ¿no es cierto?, dejas sin un servicio a personas que podrían estarlo resistiendo. Yo creo que es muy claro, podemos mirarlo, es muy claro a quiénes están saqueando, a quiénes están bombardeando, y no son a los microempresarios, no son a las personas que están levantando proyectos alternativos. La Vega está impecable, nadie la ha saqueado. Las farmacias independientes nadie las ha saqueado. Los proyectos que sabemos cuáles son sus pensamientos están siendo apoyados también. Y yo creo que entonces, si tú eres una emprendedora y tienes un proyecto que ayude a que estemos mejor en este sistema, es importante mantenerlo, visibilizarlo y contextualizarlo, obviamente. No vamos a estar haciendo, por ejemplo, cosas que van contra las cosas que se están luchando. Al contrario, es un aporte. Y para la población toda, poder tener un análisis crítico sobre qué país queremos construir. Los proyectos que ayudan a ese país que queremos construir hay que levantarlos, hay que sostenerlos. He visto muchos negocios chiquititos con carteles que dicen, por ejemplo, somos microemprendedores familiares, por favor no rompan los vidrios. Es una forma de educar también, de decir como, oye, aquí estamos con ustedes, no es que sí que estamos funcionando para poderles darles comida todavía, por ejemplo, ¿no? Así que yo creo que por ahí va. Ahora, nosotros como escuela, por ejemplo, hemos decidido seguir atendiendo a las personas que lo necesitan, porque obviamente hay personas que emocionalmente y sexualmente están con muchas necesidades, pero obviamente con la flexibilidad de que si hay alguien que después no pudo llegar, hay que entender, ¿no?, la paciencia de la que tú nos hablas. Entonces, creo que con buen sentido común, con una buena oportunidad de empatizar con lo que le pasa a las otras y educando sobre estos temas, vamos a poder no retomar una normalidad, porque no es lo que queremos, ¿no?, sino que construir otra diferente con otros proyectos que la alimenten. Así es. Ya, Nati, mira, hoy día vamos a dejar el video hasta acá. Ajá. Yo, bueno, te vuelvo a agradecer y decirle a la gente, apoyarse, tenerse paciencia en uno mismo y tener paciencia en tu entorno, leer y darse tiempos como de tranquilidad, porque también las redes sociales están plagadas de imágenes que son muy fuertes emocionalmente y que obviamente hay un agote mental y emocional. Entonces hay que descansar, hay que apoyarnos y crear y fortalecer nuestras redes propias. Absolutamente. Muchas gracias. A ti. Ya nos vemos. Chao.